Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. A ver. Listo. Entonces, límites y continuidad, pero como les decía, esta parte la voy a hacer con el libro de Stewart, porque pues en el programa pues nos pide que pasemos rápidamente por ella y pues el libro de Tromba entra en demasiados detalles que pues no vamos a volver a utilizar. Entonces, por eso vamos a seguir el libro de Stewart. ¿Qué? Hay un cantante por ahí. Gracias, Jesús. Listo. Bueno, entonces el Stewart sección 14.2. Listo. Entonces, ¿quieren revisar esta parte? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Vamos a resolver el Siempre y cuando no sea el quiz, sí. No voy a resolver el quiz. Yo les respondo por mail, ¿listo? Vale, gracias. Profe, yo te envié un mail sobre el quiz. Sí, tranquilos. Yo ahí pues, todos los he recibido, lo que pasa es que no he tenido tiempo de contestarles, pero ya ahorita en la tarde empiezo a contestarles uno por uno, ¿listo? No se preocupen, yo me tomo el trabajo de leerlos todos, lo que pasa es que no he empezado, pero bueno. Listo, entonces, bueno, entonces hablemos de límites y continuidad. Entonces, bueno, entonces la idea pues es hacer una teoría más o menos similar, paralela a la teoría que teníamos en funciones de una variable, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues, hablemos de límites. Bien, entonces, digamos, dada una función, pensemos por ahora en dos variables, ¿listo? Un momento, esto me está generando problemas. Profe, una pregunta. Dígame. Es que tengo un mensaje por Teams, pero no sé si estoy revisando Sí, Teams. sí lo recibí. Ah, Aris. Bueno, listo. Entonces, dada una función, pensemos que es una función en dos variables, f de x, y. Digamos, definida alrededor de un punto x sub 0, y sub 0. Bien. Entonces, pues uno quisiera estudiar el comportamiento, digamos, de la función alrededor del punto x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Básicamente, bueno, la idea es que, digamos, queremos... Entonces, esta es una función con valor real, ¿no? Esto toma valores reales. Entonces, queremos entender, digamos, el comportamiento de la función. El comportamiento de la función en la cercanía de x sub 0 y sub 0. O en otras palabras, digamos cuando x tiende a x sub 0 y y tiende a y sub 0. ¿Listo? Cuando x tiende a x sub 0 y y tiende a y sub 0.
Entonces, se parece mucho pues a lo que uno hace en cálculo 1, ¿no? Lo único es que aquí hay pues una variable de más. Bien. Entonces, básicamente, pues uno ¿qué hace para calcular límites? Pues básicamente tiene que mirar los valores de la función cercanos al punto, pero sin llegar a tocar al punto, ¿no? Igual que en cálculo diferencial, ¿no? Entonces, pues definamos lo que significa eso. Entonces, definición, SAF, una función en dos variables. En dos variables, cuyo dominio D cuyo dominio contiene puntos arbitrariamente cercanos al punto, digamos, x sub 0. A ver, esto. Al punto x sub 0, y sub 0. ¿Qué dice después de puntos arbitrariamente? Arbitrariamente. ¿Listo? Entonces, contiene puntos arbitrariamente cercanos a x sub 0, y sub 0. Entonces decimos que el límite de la función f de xy cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0 es L, y esto pues se denota límite xy que tiende a x sub 0, y sub 0 de f de xy es igual a L, ¿cierto? Una notación muy parecida a la que uno usa en cálculo diferencial. Aquí subrayamos lo que estamos definiendo, que el límite de f de x cuando x sub 0, y sub 0 tiende a, o es L. Eso se denota de esa manera, como lo acabo de escribir ahí. ¿Y eso qué significa? Entonces significa que, lo voy a escribir así formalmente, significa que dado cualquier número epsilon mayor que 0, existe número delta mayor que 0, tal que si yo tomo un punto en el dominio y ese punto está suficientemente cerca de x sub 0, y se lo voy a escribir así, lo voy a escribir como que, bueno, voy a escribirlo en términos de la norma. Mejor borremos esto y escribámoslo en términos de la norma. A ver, esto que...
tal que entonces, si yo tomo un punto que está suficientemente cerca, y cuando digo suficientemente cerca, cuando x sub 0, cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0, sí, tiene toda la razón, ahí me sobró un sub 0 por acá, entonces, olvídense de ese sub 0. Listo, entonces, bueno, ¿qué significa eso? Entonces, que dado cualquier número epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0, tal que sí, yo tomo un punto en el dominio y ese punto está a una distancia menor que delta del punto en cuestión, del punto x sub 0, y sub 0, entonces, la imagen está a una distancia menor que delta, perdón, menor que epsilon del límite. ¿Bien? Eso es formalmente. ¿Qué significa eso? Entonces quiere decir que yo puedo hacer la distancia entre los valores de la función y el valor L tan pequeña como se quiera, tomando puntos suficientemente cercanos. ¿Bien? Esta es la definición, digamos, formal de lo que significa que el límite de la función cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0 es L. Esta es la definición formal, no la vamos a utilizar mucho, pero la pongo ahí por si hay algún interesado. ¿Listo? Pero intuitivamente, o sea, lo que hay que tener más en cuenta es lo que significa o cuál es la idea pues de esto, ¿no? Entonces, la idea de esto es como en cálculo diferencial, básicamente que todos los valores de la función, cuando tomo valores cercanos a x sub 0 y sub 0, se acercan a L, no importa por qué camino lo tomo. Y eso va a ser muy importante en los ejemplos que vamos a hacer. Lo voy a poner por aquí como entre comillas. A ver. Digamos, esto en particular. Esto en particular significa que los valores de f se acercan a L cuando tomamos valores cercanos a x sub 0 y sub 0 por cualquier camino. Y esto va a ser muy importante para nosotros, ya ahorita les cuento por qué. Entonces hagamos un dibujito de esto. Digamos que digamos que la gráfica de nuestra función es algo así. Y el valor de la función, y el valor en cuestión es un punto por aquí, x sub 0. Y sub 0, ¿listo? Y entonces, más o menos, como que el valor del límite, entonces, debería estar por acá. Entonces, básicamente eso, entonces toda nuestra definición, ¿qué significa? Pues básicamente significa que, digamos, yo me puedo acercar a este punto x sub 0, y sub 0 acá en el piso, acá en el plano xy, de cualquier manera, o sea, por cualquier camino que a mí se me ocurra. Yo me puedo ir por acá, entonces si yo me voy acá por este camino rojo, entonces como que los caminos que toma la función van acercándose a él, pero si me voy por cualquier otro, lo voy a pintar en otro color ahora, si me voy, digamos, por este camino verde, como que los valores de la función tienen que acercarse a L también, o si se me ocurre cualquier otro camino así súper extraño, también tienen que acercarse a L, ¿no? No sé, por ejemplo, si me voy así,
pues como que los valores de la función tienen que de alguna manera acercarse a L también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Por cualquier camino. Entonces, en otras palabras, si uno quiere, por ejemplo, probar que un límite no existe, basta con encontrar dos caminos en donde la función tienda a dos valores diferentes. Bien. Veamos un ejemplo específico de esto. Entonces, veamos un ejemplo específico de esto. Entonces, un ejemplo. Probar que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que probar qué hay que hacer para ver que este límite no existe? Entonces, hay que mostrar que la definición anterior no se satisface. ¿Eso qué quiere decir? Hay que encontrar, por ejemplo, dos caminos para los cuales la función tienda a valores diferentes. ¿Bien? Entonces, pues hagamos un dibujito acá. Voy a pintar solamente el dominio. ¿Listo? Voy a hacer un dibujo solo del dominio de la función. Sí. Perdón, acá. Ay, esto me está dando problemas. Esto. Ya. Listo, entonces voy solamente a pintar el dominio, ¿listo? Entonces, el plano. Entonces, el punto en cuestión es el origen, 0, 0. Entonces, ¿qué debo hacer para probar que el límite no existe? Entonces, lo que yo debo hacer es encontrar dos caminos en los cuales la función tienda a dos valores diferentes. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, pues, por ejemplo, fíjense que yo me puedo acercar a 0, 0, por ejemplo, yéndome por el eje X. Ese sería un posible camino, ¿cierto? Yéndome acá por el eje X. O puedo acercarme, por ejemplo, yendo por el eje Y, ¿cierto? Y miremos a ver si ese límite, si me voy por el eje X, es lo mismo que irme por el eje Y. Bien. Entonces, ¿qué significa acercarse por el eje X? Entonces, escribamos eso. Entonces, a ver. Entonces, vamos a acercarnos. Acercarnos por la recta. Entonces el eje X es la recta Y igual a 0. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, pues veamos, ¿qué nos da entonces este límite? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces es como si yo en el límite sustituyera Y por 0. Y lo calculara, fíjense que yo al sustituir Y por 0, ya me va a quedar es un límite de una variable. Entonces ese límite lo calculo usando pues lo que sé de cálculo diferencial, ¿listo? Entonces, ¿qué me da esto? Entonces, esto me da el límite cuando, te lo voy a escribir todo así súper explícito, ¿listo? Entonces, cuando x, 0 tiende
a 0,0, o sea, y ya es 0 desde el principio. Y entonces me queda aquí x cuadrado menos 0 al cuadrado sobre x cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, esto es el límite. Fíjense que ya no necesito ni siquiera poner el 0 abajo, porque eso no es variable. Entonces este límite me queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado. Y pues ustedes ya saben de cálculo diferencial que este límite es 1, ¿cierto? Ese límite es 1. Entonces, listo, eso quiere decir que si yo me acerco por por y igual a 0, la función se acerca a 1. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora por la otra recta? Entonces, vamos. Ahora. Entonces, por la recta y igual a 0 nos da una cosa y ahora por la recta dicen, profe, ¿uno puede aplicar el teorema de las derivadas? No. L'Hopital, no. Esa es una mala noticia para ustedes. L'Hopital no es cierto en límites de varias variables. Claro, lo que sí puede uno hacer es cuando ya estén acercándose por diferentes caminos y les quede un límite de una variable, en el límite de una variable ustedes pueden aplicar todo lo que se sabe de límites de una variable. O sea, en los límites que les queden de una variable sí pueden aplicar L'Hopital, pero cuando están dos variables no hay. Lamentablemente no hay una regla de L'Hopital. ¿Bien? Y de hecho, pues probar, digamos, límites en más de una variable a veces puede ser difícil. O más difícil, pues, que en cálculo diferencial. Ya no tiene la herramienta número 1 para calcular qué es L'Hopital, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Entonces, por la recta, entonces vamos a acercarnos ahora por el eje Y, perdón. Entonces, por el eje Y, eso es la recta x igual a 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, pues lo mismo de antes, el límite. Entonces, ahora me queda es 0,y que tiende a 0,0. Y entonces ahora es x el que es 0. Entonces, esto me queda 0 al cuadrado menos y cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Y esto pues me da. Entonces, ya ni siquiera escribo la x. Entonces, esto me queda el límite cuando y tiende a 0 de menos y cuadrado sobre y cuadrado. Entonces, fíjense que este límite es menos 1. Entonces quiere decir que hay un camino por el cual la función va a 1, hay otro camino por donde la función va a menos 1. Luego, realmente eso es lo que nos dice, entonces es que el límite total no existe. Acá lo voy a escribir, entonces, por dos caminos diferentes, o por dos caminos, el límite es diferente. El límite es diferente. Ahí, ¿qué pasó? Perdón, acá, a ver. Creo que me va a tocar reiniciar esto porque me está generando muchos problemas. Bueno, entonces por dos caminos el límite es diferente. Luego, eso me dice que el límite total, el límite cuando x y tiende a 0, 0, de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, no existe. ¿Listo? Ese límite no existe. Entonces, bueno, tratemos de ver qué es lo que está pasando en la gráfica. Entonces voy a hacer la gráfica en GeoGebra, ¿listo? Entonces voy a dejar de compartir un momento este tablero. Y bueno, voy a compartirles ahora, entonces, voy a compartirles GeoGebra, ¿listo? A ver. Deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, a ver cómo nos va hoy con GeoGebra. Entonces,
La función entonces que queremos graficar es z igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, entonces esta es la tal gráfica. Entonces fíjense que ahí está muy clarito lo que está pasando. Fíjense que, a ver si puedo subrayar esto acá. Entonces fíjense que esta línea que estoy acá subrayando, esta línea, esta línea, esta línea. Esa línea es la línea por donde tiende a 1. O sea que esa línea es y igual a 0. ¿Sí? Esta línea es y igual a 0. Así que ahí la función es constante 1, o tiende a 1, pues. Y la otra línea, a ver si la puedo mostrar acá por abajo. Fíjense, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. Es la línea x igual a 0, ¿no? Ahí la función tiende a menos 1. Bien, entonces, dice cómo es la gráfica, ¿no? Es como un papel doblado ahí en el origen, ¿no? En el origen ahí como que tiene problemas porque por un lado es 1 por un camino y por otro camino es menos 1. Entonces, por esa razón, el límite no puede existir. Fíjense que uno incluso puede encontrar caminos por donde tiende a 0. Si, por ejemplo, si uno hace el camino x igual a y, que debe ser este que estoy acá señalando, este es el camino x igual a y, desde arriba lo puedo ver, este es el camino x igual a y, ahí la función, fíjense que ahí la función tiende a 0. ¿Bien? ¿Es claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda, sospecha? ¿No? Si el límite sí existiera, ¿cómo debería quedar la gráfica? La gráfica debería quedar como suavecita en el punto. O sea, como que por todo lado tiene que ir al mismo punto. ¿Sí? Como las gráficas que hemos hecho antes, ¿no? Por ejemplo, a ver, hagamos otra gráfica donde el límite sí existiese. Pues bueno, aprovechemos esto y borramos. Por ejemplo, a ver, ponemos esto para que me quede más bonita, y cuadrado. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta pues ya la hemos hecho, es un paraboloide. Fíjense que ahí el límite cuando xy tiende a 0, 0, debe ser 0. ¿Sí? Para esta función. Para esta función, fíjense que todos los caminos, siempre por donde sea que yo me acerque al 0, ¿sí? Si me acerco por el eje X, por el eje Y, siempre todos los caminos tienden a 0. Dice Catalina, profe, no me queda muy claro cómo analizar una gráfica de este estilo. Podríamos hacer otro ejemplo. Que x sub 0 y sub 0 sea diferente de 0, 0. Sí, ahorita podemos mirar otro. ¿Listo? Entonces, bueno, fíjense que en este paraboloide, cualquier camino que yo tome para acercarme al 0, sea el eje X, sea el eje Y, o sea algún otro, ¿sí? Digamos algún otro, digamos por aquí, por la diagonal o algo así, siempre la función va a tender a 0. O sea, la gráfica de cualquier forma que yo me acerque al 0, siempre va a tener el mismo valor, siempre se va a acercar al mismo valor, ¿no? Es como que la gráfica es como muy suave en ese punto, no tiene sobresalto ni nada, ¿no? A diferencia de cómo era la otra, ¿no? Recuerden que la otra pues la otra tenía un sobresalto, así no puede volver. Fíjense la otra cómo era, ¿no? O sea, si yo me voy por acá, por el verde, por ejemplo, yo me voy por el verde, pues ahí como que la función de 0 salta a 1, ¿no? O a menos 1, pues. Pues bueno, este tipo de funciones es para las cuales los límites no existen, ¿bien?
Y pues, claro, el problema es justamente como en cálculo 1, que hay una indeterminación, ¿no? Fíjense que acá x cuadrado más y cuadrado cuando tiende a 0, pues aquí hay una indeterminación porque estoy dividiendo por 0, ¿no? Este denominador cuando yo tiendo a 0 está dividiendo por 0, entonces hay una indeterminación y pues se parece un poco a lo que pasa en cálculo diferencial, ¿no? Cuando hay una indeterminación, pues el límite no es solamente sustituir, ¿no? Sino que hay que mirarlo con cuidado. En cambio, pues el otro, el x cuadrado más y cuadrado, esto toca despacito, x cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que ahí pues no hay indeterminación, ¿no? No hay denominadores, ni raíz, ni nada de eso. Entonces esta función, pues el límite de eso simplemente sustituir, y eso lo que muestra es que en la gráfica pues sí es suavecita ahí en 0. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Alguien por aquí escribió. Sí, ahorita ya miramos otros. ¿Listo? Ya miramos otros ejemplos. Listo. Entonces, listo. Entonces voy a dejar de compartir GeoGebra y volvemos entonces al OneNote. Entonces, ya sé por qué es que está lento. Es que tengo dos ventanas abiertas. Perdón. Ya cerramos. A ver si ahora sí mejora esto. Listo. Entonces les voy a compartir otra vez el OneNote. Bueno, listo. Entonces, bueno, ese era un primer ejemplo de un límite que no existe. Entonces, bien. Vamos a otros ejemplos de límites que existen o no existen. Listo. Entonces, veamos, por ejemplo, este límite. Listo. Entonces, otro ejemplo. Encontrar el límite. Muchachos, creo que me va a tocar reiniciar mi tableta porque está molestando mucho. Entonces, tomamos un receso de 3 minutos, ¿listo? Entonces, volvemos a las 10:10, ¿listo? Mientras yo reinicio esto.
Bueno, listo, pues ahí regresé, vamos a ver a ver si la cosa mejora un poco. Entonces, a ver, les comparto esto otra vez. Bueno, listo. Entonces, bueno, a ver. Pues bueno, hagamos otro límite. Hagamos otro límite. Entonces, a ver, esto sigue igual. Yo que voy a tener que abrir una sección nueva. Bueno, voy a cambiar acá de página, a ver si creo que es eso lo que me está molestando. Listo, entonces vamos a calcular otro límite. Entonces el límite cuando, por ejemplo, veamos qué pasa con este límite. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Y nuevamente, pues, evaluarlo si existe. O demostrar que no existe. Bien. Entonces, pues, hay que mirar pues por diferentes caminos, a ver qué le da uno. ¿Listo? Y a ver si encontramos, si somos capaces de encontrar dos caminos en donde sean distintos los límites, eso quiere decir que el límite no existe. Si no, pues habrá que buscar una manera de demostrar, de probar que sí existe. ¿Listo? Y eso pues ya lo miramos. Entonces, bueno, calculemos un par de caminos. Entonces, como antes, pues estamos nuevamente acercándonos a 0, 0. ¿Cierto? Entonces aquí está el punto 0, 0. Y pues vamos a buscar diferentes caminos, ¿no? Entonces, pues veamos a ver algunos. Entonces, los mismos de la vez pasada. El eje X, acercarse por el eje X, por el eje Y. Y luego vamos mirando. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando y es 0? Pues si y es 0, fíjense que el límite, entonces se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, de hecho, 0 sobre x cuadrado. Cero sobre x cuadrado, pues eso es 0. ¿Qué pasa si x es 0? Entonces fíjense que si x es 0, si x es 0, pues esto me queda el límite cuando y tiende a 0 de 0 sobre y cuadrado, o sea, 0, también me da 0. Probemos con algún otro camino. Entonces, fíjense que los caminos no necesariamente tienen que ser rectos, ¿no? Pues pueden ser otro tipo de curvas que vayan hacia 0, ¿bien? O sea, fíjense que es cualquier tipo de camino. O sea, yo pinté incluso un camino en el primer dibujo que hicimos. Recuerden que pinté un camino que era como una espiral. O sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, probemos con otro camino diferente.
y igual a x podría ser, bueno, hagámoslo con y igual a x y luego probamos con uno que no sea recto. Listo. Entonces, y igual a x. Entonces, ¿qué pasa con y igual a x? Entonces, veamos. Entonces, si y es igual a x, ¿cómo me queda el límite? Entonces, el límite me queda límite. Entonces, fíjense, cambio y por x. Entonces, pues lo puedo escribir así. Me queda límite cuando x tiende a 0 de 3x al cuadrado por x, sustituyo y por x, sobre x cuadrado más x cuadrado. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 3x a la 3 sobre x, 2x al cuadrado. Entonces este x cuadrado se va con 2 de estos, entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de 3x, y esto pues también es 0. Bien, entonces sigue siendo 0. Sigue siendo 0. Entonces uno ahí como que, bueno, de pronto sí existe, pero sí, probemos con un camino más. Entonces, para hacer algo que no sea recto, entonces tenemos un camino que no sea recto y que pase por 0, por ejemplo, la parábola. Entonces pensemos en y igual x cuadrado. Dice que ese también es un camino recto. Es un camino, perdón, que pasa por 0. No necesariamente recto, pero no, eso no es un requisito. Entonces, ¿qué pasa ahora si y es igual a x cuadrado? Entonces el límite cuando x tiende a 0. Entonces, bueno, ¿cuál era el límite? El límite era, escribámoslo por acá para no. La función en cuestión era esta, ¿no? Era 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces, si y es igual a x cuadrado, entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, sustituyo y por x cuadrado, ¿no? Entonces esto me va a quedar 3x cuadrado por x cuadrado. Sí, o sea, básicamente cualquier camino que se nos ocurra, que pase por 0 es lo único, ¿sí? Y básicamente este tipo de cosas que estoy haciendo yo acá sirven es para demostrar sobre 2, ¿cómo era? 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, no, sí. Listo, entonces 3x cuadrado, y es x cuadrado, entonces x cuadrado otra vez sobre x cuadrado más x cuadrado al cuadrado. Ahora, entonces lo que les estaba diciendo es que este tipo de estrategia de probar con caminos es cuando uno cree que el límite no existe. Esto no sirve para demostrar que el límite existe, ¿no? Cuando el punto ya no es 0, 0, cualquier camino que pase por el punto. ¿Listo? Ahorita miramos ejemplos donde no pase, la función no pase por, el límite no sea 0, 0, ¿listo? Sí, perdón, tiene todas las razones. 3 medios. Sí, ya entendí. Sí, 3 medios, me lo había olvidado el 2. Gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces si y es igual a x cuadrado, esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 3x a la cuarta sobre x al cuadrado más x a la cuarta. Bueno, ¿y cómo hacemos ese límite? Ustedes que ya pasaron por cálculo diferencial, a ver ese límite, ¿qué le hago para calcularlo? ¿Qué será que le hago yo a eso para poderlo calcular? Factorizar abajo, sí, seguramente. X cuadrado, factor de 1 más x cuadrado, y arriba 3x a la cuarta. Y entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de
3x cuadrado, así que aquí entonces este se va con este, bueno, el 4 se va con x cuadrado, me queda x cuadrado arriba sobre 1 más x cuadrado, y esto pues me da 0 arriba, ¿no? Entonces 0 sobre 1, o sea, 0. ¿Listo? Bueno. Dividir entre x a la 4. Sí, quizás, ¿no? Bueno, ya lo hicimos factorizando. Listo. Entonces también me da 0. Entonces fíjense que como que uno empieza a sospechar que el límite pareciera que sí es 0, porque como que por cualquier camino que hemos intentado nos da 0, ¿no? Entonces, pues básicamente uno puede decir acá que parece ser que el límite es 0. Porque pues hasta ahora como que con todos los caminos que hemos probado nos sigue dando 0. Y pues sí, en efecto el límite es 0, pero para demostrarlo hay que hacer algo más, ¿sí? O sea, esto de tomar caminos no sirve para demostrar que un límite existe. ¿Sí? Porque puede ser que lo que nos ha faltado ha sido más pericia para encontrar un camino en donde no es 0 el límite, ¿sí? Básicamente, Isabela, no sabemos cuál es el camino, ¿sí? O sea, eso depende de cada ejercicio. Pueden haber ejercicios en donde todos los caminos que uno intente le den lo mismo, y entonces ahí uno debe intentar demostrar que el límite existe haciéndolo de otra manera, o puede que uno encuentre un camino donde los límites sean diferentes, ¿sí? O sea, depende. En este caso, todos los que hemos intentado me han dado 0. Entonces parece que el límite es 0. Exacto, sí, Jesús. Con que haya un solo camino en donde el límite me dé diferente es porque el límite no existe. Eso sí. ¿Sí? O sea, para demostrar que no existe basta que un solo camino sea diferente. Pero para probar que existe, no. Yo puedo pasarme toda la tarde acá, toda la mañana aquí haciendo caminos, todos me dieron 0, pero eso no me demuestra que el límite existe. Para demostrar que el límite existe tengo que hacer algo más. ¿Bien? Entonces, ¿qué algo más? Bueno, pues depende de cada caso también. A veces uno puede usar desigualdades, por ejemplo, como el teorema del emparedado, para acotar el límite entre dos valores, entre dos límites, digamos que uno sabe que sí existen y que sí los puede calcular fácilmente. O puede usar, por ejemplo, coordenadas polares. Eso también puede ser útil. En este caso, por ejemplo, lo que puede funcionar es coordenadas polares. Entonces, recordemos cuál era nuestro límite a calcular. Era el límite cuando XY tiende a 0, 0 de 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ese era el límite que queríamos calcular. Fíjense que no puedo sustituir simplemente, ¿no? Porque tenemos una indeterminación. ¿Sí? Si yo sustituyo, esto me da 0 sobre 0, entonces no lo puedo calcular simplemente sustituyendo. ¿Sí? Es lo mismo que en cálculo diferencial, ¿no? O sea, no puedo simplemente sustituir. Entonces, tengo que hacer otra cosa. ¿Bien? Entonces ya probé con caminos, como que todos los caminos me dieron 0, entonces pareciera ser que el límite es 0. Aunque, como les decía antes, hacerlo por todos los caminos que yo quiera, puedo hacerlo por 50 caminos, eso no demuestra que el límite existe. Bien, hay que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Una cosa que a veces funciona, no es un método infalible. ¿Sí? En matemáticas, pues no hay métodos infalibles. Es un método que funciona a veces, es pasar a coordenadas polares. Bien. Entonces, escribamos este límite. Escribamos este límite en coordenadas polares. Y ya vamos a ver qué ventaja tiene eso. Entonces, bueno, pues pasemos a coordenadas polares. Fíjense que en coordenadas polares, un dibujito por acá, si yo me quiero acercar a 0 en coordenadas polares, digamos que XY tiende a 0, 0, eso es equivalente a decir en coordenadas polares que
R tiende a 0. Y teta puede ser lo que sea. Pero lo importante, digamos que el hecho de que XY tiende a 0, 0, es equivalente a decir que R tiende a 0, ¿no? En polares. El teta sí puede moverse como quiera, pero el R tiene que tender a 0. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir acá? Pues básicamente eso lo que nos dice es que este límite lo puedo escribir como el límite cuando R tiende a 0 de. Entonces acá lo escribo. Entonces me queda 3x cuadrado. Entonces R coseno de teta al cuadrado, ¿cierto? Y es R seno de teta sobre, bueno, escribir R cuadrado coseno al cuadrado de teta más R cuadrado seno al cuadrado de teta. Listo. Entonces esto me queda el límite cuando R tiende a 0 de, entonces ¿qué me quedó acá? Entonces fíjense que arriba me queda 3 R a la 3 coseno al cuadrado de teta seno al cuadrado de teta sobre, y abajo me queda R cuadrado, ¿cierto? Abajo queda R cuadrado. Y entonces esto es chévere porque fíjense que la indeterminación se muere acá. Si hago esa, dice que acá yo puedo cancelar este R a la 3 o este 3, ese exponente 3 con 2 de abajo. Y esto me va a quedar el límite cuando R tiende a 0 de 3R coseno al cuadrado de teta seno al cuadrado de teta. Profe, ¿no sería solo seno de teta? Sí, tienes toda la razón. Gracias. Y aquí también, ¿no? Listo. 3R coseno al cuadrado de teta, seno de teta. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Fíjense que, claro, yo no sé el coseno del cuadrado de teta y el seno de teta a dónde tienden. Esos pueden moverse. O sea, fíjense que, por ejemplo, si el camino que yo estuviese tomando, por ejemplo, si estuviera pensando en caminos, fíjense que si el camino que yo estuviese tomando fuese algo así, como una espiral, pues fíjense que ahí el teta está loco, o sea, el teta va variando entre 0 y 2pi, se devuelve y vuelve a variar entre 0 y 2pi, etc. Entonces yo no tengo control sobre lo que pasa con estos. O sea, con teta, pues yo no tengo ningún control sobre lo que pasa con teta. Yo lo único que sé es que R tiende a 0. Pero fíjense que lo bueno es que como teta está afectado por una función trigonométrica, yo eso sí lo puedo acotar. Bien. Entonces puedo hacer teorema del emparedado, básicamente. Entonces nótese que la expresión que yo tengo acá, 3R coseno al cuadrado de teta, seno de teta, siempre la puedo acotar entre 2. ¿Entre cuáles 2? Pues fíjense que coseno cuadrado por seno cuadrado, el máximo valor que podría tomar eventualmente es 1. O sea, esta expresión, digamos, este coseno al cuadrado, seno al cuadrado, esto es menor o igual que 1. Incluso no llega a ser 1, ¿no? Pero pues para lo que necesitamos solo es suficiente con decir que eso es menor o igual que 1, entonces esto me queda 3R y siempre está por encima de menos 1 también, ¿no? Fíjense que Una pregunta. Dime. No entendí qué pasa en el denominador del coseno cuadrado de teta. ¿Me puedes repetir que es que como que se te entrecortó? Vale, ¿ahí me escuchas? Sí. Que no entiendo qué pasa con el coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta en el denominador. En el denominador. Fíjate que es que acá lo que pasa es que tú puedes factorizar R cuadrado coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto es 1. Entonces por eso es que todo eso se vuelve 1. Y al final en el denominador solo me queda R cuadrado. ¿Bien? Sí, gracias. Listo. Listo, entonces, sí, exacto. Lo que dice Catalina. Listo. Bien, entonces, fíjense que ese 3R coseno cuadrado, seno cuadrado es menor o igual que 3R.
pero es mayor o igual que menos 3R. ¿Sí? Entonces, pues ya estuvo. ¿Por qué? Porque por el teorema del emparedado, fíjense que yo quiero calcular el límite de lo que está en la mitad de la desigualdad, ¿no? Yo quiero calcular el límite de lo que está aquí. Pero entonces, fíjense que menos 3R, eso tiende a 0, si R tiende a 0. Fíjense que ahí ya no importa el valor de teta. Ahí ya teta no aparece. Es independiente de teta. Y lo mismo 3R. 3R también tiende a 0, si R tiende a 0. Entonces, por el teorema del emparedado, que ustedes conocen de su curso de cálculo diferencial, pues a este señor del medio no le queda otro remedio que tender a 0. No importa el valor de teta. ¿Sí? Eso es importante acá. Entonces, fíjense que todo este argumento implica que este límite, todo esto de acá, me dice que el límite es 0. Y lo voy a recalcar acá, independientemente del valor de teta. Independientemente del valor de Profe, teta. qué pena. Dígame. ¿Será que usted podría volver a explicar cómo hizo esa acotación? ¿Será que usted podría volver a explicar cómo hizo esa acotación de menos 3R menor o igual Sí, claro. que 3? Por supuesto. Gracias. Fíjense, lo puedo escribir aquí en un ladito, ¿listo? Entonces, fíjense. O sea, ¿qué sabemos? Sabemos que coseno de teta es una función que siempre está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entre menos 1 y 1. Entonces, al elevarla al cuadrado, fíjense que al elevarla al cuadrado, ella siempre va a estar entre 0 y 1, ¿cierto? El mínimo valor que toma coseno al cuadrado. ¿Por qué determinó el límite de...? Bueno, voy a explicar esto y luego vuelvo sobre la pregunta, ¿listo? Entonces, fíjense, coseno de teta está entre menos 1 y 1. Entonces, al elevarlo al cuadrado, eso está entre 0 y 1, ¿sí? ¿Por qué yo sé eso? Por la gráfica de x cuadrado, ¿no? O sea, fíjense que si yo tomo valores entre menos 1 y 1, al elevarlos al cuadrado, ellos van a estar entre 0 y 1, ¿cierto? Listo. Por otro lado, pues yo sé que seno de teta siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, al multiplicarlos, fíjense que si yo multiplico valores que están entre 0 y 1 con valores que están entre menos 1 y 1, el resultado es que esa multiplicación, coseno cuadrado de teta por seno de teta, esa función, como ambas están, lo puedo pensar si quieren así, como ambas están entre menos 1 y 1, al multiplicarlas ellas también van a estar entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces de ahí es que viene esa acotación. ¿Por qué? Porque yo tengo que coseno cuadrado por seno de teta está entre menos 1 y 1. Entonces esto lo multiplico multiplicamos por 3R. Fíjense que 3R para efectos de lo que estamos haciendo es un número positivo. Porque R es mayor o igual que 0, pero no puede ser 0, porque estoy haciendo el límite cuando tiende a 0. Entonces recuerden que la idea del límite siempre es tomar valores cercanos, pero no iguales a 0. Entonces multiplicamos por 3R, que es un número mayor que 0, entonces la desigualdad se preserva. Y entonces, ¿qué tengo acá? Pues básicamente lo que tengo es menos 3R, menor o igual que 3R, coseno al cuadrado de teta, seno de teta, perdón, menor o igual que 3R. ¿Listo? Entonces de ahí viene esa acotación. ¿Sí? Y básicamente lo que uno tiene que recordar es que las funciones trigonométricas seno y coseno siempre se encuentran entre menos 1 y 1. Entonces, ellas, siempre que me aparecen funciones trigonométricas, yo las puedo acotar entre menos 1 y 1. Y eso fue lo que hicimos, básicamente. Acotar esas funciones entre menos 1 y 1 y luego multiplicarles lo que me hacía falta, que en este caso era 3R. ¿Bien? ¿Es claro? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Catalina me dice, profe, ¿podría repetir por qué determinó que límite de R tiende a 0? No entiendo muy bien tu pregunta. Si me la puedes decir. Si puedes hablar un momentico, me la cuentas. Profe, ¿me escucha? Sí. Listo.
Sí, es que me perdí como en el último pedazo, donde dice que S y R, creo que sí. Sí, R tiende a 0. ¿Dónde? Lo que está azul. Ah, azul. Ah, ya. Ah, listo, mira. Entonces ya tenemos acotado, ya tenemos la desigualdad, ¿no? Menos 3R menor o igual que 3R, coseno cuadrado de teta, seno de teta. Entonces, ¿yo para qué hice esa acotación? Esa acotación la hicimos para poder calcular este límite. Este límite que estoy acá subrayando en rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que ese límite es el límite cuando R tiende a 0. Bueno, me quedó como una V, pero realmente es R, ¿no? A ver, lo escribo bien. R tiende a 0. Entonces, lo que yo hice fue a esa desigualdad, a esta desigualdad, le calculé el límite cuando tiende a 0, cuando R tiende a 0. Entonces, por eso fue que yo escribí como, bueno, si R tiende a 0, menos 3R tiende a 0. Si R tiende a 0, 3R tiende a 0 también. Entonces, por el teorema del emparedado, lo que está en el medio también tiene que tender a 0. ¿Sí? Entonces, de ahí, Listo. de ahí fue que pudimos concluir entonces que el límite era 0. Listo, perfecto. Bien, Gracias. listo. Entonces, bueno, esta es una manera de demostrar que el límite es 0, porque finalmente, pues, todo este análisis nos lleva a lo siguiente. Entonces, todo esto nos permite concluir. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Ese análisis que usted hizo de la acotación es necesario, o sea, si el coseno al cuadrado por seno no estuviera acotado por menos 1 y 1, el límite no estaría definido. Lo que pasa es que como R es igual a 0 y eso es una multiplicación, de igual el límite no sería 0. O acá no podemos reemplazar el valor de R arriba. Fíjate que hay un problema ahí, porque es que podría ser que el R tendiera a 0, pero podría ser que el resto, que depende de teta, se fuera infinito, ¿sí? En teoría, digamos. Esto no pasa en este caso, pero por ejemplo, si fuera algo así, voy a escribir por aquí en una esquinita. Por ejemplo, si por alguna razón la función al final te quedara algo así como R por teta al cuadrado, por ejemplo. Fíjate que ahí el R tiende a 0, pero el teta podría irse infinito, ¿sí? Sí, Entonces, hay que acotarlo. Por eso es necesario acotarlo. Bien. listo. Gracias. Ok. Listo. Entonces, bueno, entonces finalmente puedo decir esto. Entonces, todo esto nos permite concluir que, pues recordemos qué fue todo eso que hicimos. Entonces, primero, pues que el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de 3x cuadrado y sobre, dice Maca, yo tenía la misma pregunta, pero trafiqué, ok, y nunca llega a menos 1, a 1 o menos 1, pero sí es mayor que 0. Grafiqué, ok. Sí, igual fíjense que es necesario acotarlo. O sea, con que yo logre acotarlo, meterlo entre dos números, ya con eso puedo multiplicar ahí sí por R que tiende a 0 y ahí sí ya el límite se va a 0. Listo, entonces 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces recordemos que este era nuestro objetivo, ¿no? Entonces lo pasamos a polares, entonces el límite a polares era el límite cuando R tiende a 0. ¿Qué era lo que me daba? Ya se me olvidó. Ah, sí, 3R coseno al cuadrado seno de teta. Coseno al cuadrado seno de teta. Y la acotación pues nos decía que este límite era 0. Entonces el límite es 0. Bien. Entonces eso sí nos permite demostrar, o eso sí es una demostración válida de que el límite es 0. Bien. Esa sí es una demostración válida de que el límite es 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, sospecha? ¿No?
Listo. Bueno, veamos otro ejemplo, a ver. Este es uno de los ejercicios, entonces. Ejercicio. Recuerden que estamos en el Steward para esta parte, ¿no? Entonces, este es el ejercicio 6. Ejercicio 6 de la sección, perdón, ejercicio 8 de la sección 14.2. ¿Listo? Entonces dice que queremos calcular el límite cuando XY tiende a 1, 0 de el logaritmo natural de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado más xy. Bueno, entonces bueno, ahí yo me había comprometido a hacer un ejercicio donde el límite no fuera 0, 0. Entonces bueno, casi que es 0, 0, pero no lo es, así que cumplí 1, 0. Entonces bueno, entonces bueno, lo primero que uno debe intentar, así como uno lo hace en cálculo 1, en cálculo diferencial, es mirar a ver si no hay indeterminación, ¿no? Si no hay indeterminación, pues ya gané. Y ya, sí, el límite, pues como todas estas funciones son continuas, logaritmos, sumas, divisiones, todas esas funciones son continuas, multiplicaciones, es simplemente sustituir, ¿no? Entonces veamos si tenemos tanta suerte o no. Entonces, a ver, ¿qué pasa si miramos el límite? Si miramos si hay indeterminación o no, pues arriba esto tiende a y tiende a 0, esto tiende a 1, abajo esto tiende a 1 también, ¿no? Este es el ejercicio 8. Este es el ejercicio 8. Listo. Entonces, y el logaritmo natural de 1 es 0. Ah, pues ya. Ah, pues qué bobada. 1. Ah, pues sí. Entonces ya. Ah, no tenía gracia este ejercicio. Pensé que tenía que hacer algo. Entonces, no, pues no, ni modo. Esto simplemente es... fíjense que como todas las funciones son continuas, ¿no? Entonces, todo esto... y no hay indeterminaciones, pues el límite realmente resulta de simplemente sustituir, ¿no? Entonces esto es el logaritmo natural. Claro, claro, algo así debería salir en el examen, ¿no? Entonces esto me da el logaritmo natural de 1, que es 0. ¿Listo? Bueno, ese no tenía mucha gracia. Busquemos algo que tenga más gracia, porque... Una pregunta. Dime. En este caso, si el ejercicio no fuera, si fuera indeterminado y quisiéramos pasarlo a coordenadas polares, ¿el R a qué tendería? Claro, el problema es que polares solo nos sirve cuando el límite es 0. ¿Sí? Porque cuando el límite es diferente de 0, ya ahí tendría yo que mirar a qué tiende R. ¿Sí? Digamos, pensemos cómo sería un cambio a polares en este caso. Entonces fíjense que el punto ahí es 1, 0. Entonces ahí el punto sería este, 1, 0. Y bueno, ahí, claro, ahí R es 1. Pero tenemos un problema y es que ahí no es suficiente con que R sea 1, porque fíjense que puntos con radio 1 son todos estos. Y yo quiero determinar este específico. Entonces ahí sí tengo que tener un valor de R y un valor de teta. Entonces si yo quisiera pasar, digamos, este límite, hipotéticamente lo quisiera pasar a polares, sería algo así, sería como el límite. Cuando R tiende a 1, pero teta tiende a 0. Necesito los dos. Es la diferencia con 0. Es que fíjense que 0 es el único punto en polares que tiene cualquier ángulo. ¿Sí? El punto 0, 0 es el único punto en polares que está parametrizado con cualquier ángulo. Todos los demás tienen un ángulo específico. En este caso, ese puntico, el punto 1, 0, sería el punto R igual a 1, teta igual a 0. ¿Sí? Y sería algo así, sería como el logaritmo
de 1 más r cuadrado coseno al cuadrado de teta sobre r cuadrado, perdón, seno cuadrado de teta más r cuadrado seno de teta coseno de teta, ¿no? Algo así. Bien. Claro, el cambio a polares tiene muchas más utilidades cuando el límite tiende a 0, que es la mayoría de ejemplos que vamos a realizar nosotros acá en clase. Bien, porque ahí en 0 uno puede pues encontrar muchos de los fenómenos pues, que queremos estudiar realmente, ¿no? Bien. Ya se me acabó el tiempo. Bueno. ¿Quién sabe, David? ¿Quién sabe? Puede que salga algo así por ahí en el examen. Bueno, listo. Entonces, la próxima clase, si quieren, yo ya les voy a ir respondiendo todas sus preguntas por correo y sin embargo, si quieren, podemos, si hubo algún ejercicio problemático del quiz, los podemos resolver la próxima clase, que es de problemas, ¿listo? Y pues también hacemos algunos otros de estos ejercicios, ¿listo? Bueno, pues muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta adicional sobre esta parte. ¿Algún comentario? Listo. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que la verdad se me cortó y por eso pues lo pregunto hasta ahora. Y es que literalmente no sé qué fue lo que pasó en el momento en el que colocó lo del límite y que llegó a 0. O sea, lo que hizo fue reemplazar ¿En cuál? ¿En cuál? X y Y. En el último. En el este último, en pedazo. este último. O sea, ahí... Sí, básicamente fue lo que hicimos fue reemplazar, porque todas estas funciones son continuas. Entonces, digamos que hicimos lo mismo que uno hace en cálculo diferencial, ¿no? O sea, lo primero que uno debe intentar en un ejercicio de límites es mirar a ver si puede reemplazar y no hay indeterminaciones, ¿no? Entonces aquí hicimos lo mismo, simplemente sustituimos y por 1, perdón, y por 0, x por 1. Entonces fíjate que al sustituir, arriba nos tiende a 1, abajo nos tiende a 1. Entonces me queda el logaritmo natural de 1, que es 0. Y ya. Listo, perfecto. ¿Bien? Muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces feliz fin de semana y nos hablamos el lunes. Gracias, profe. Que estén bien. Chao. Buen día.